Hola, ¿qué tal, butaqueros? Bienvenidos a un nuevo programa de reseña butaca de Butaca 80. En esta ocasión hablaremos de la película Amor sin barreras. Esta película de 2021, Amor sin barreras, o también conocida como West Side Story, es una película de Steven Spielberg, un remake de una película original de los años 60, es una película musical que nos va a narrar la historia de Tony y María, quienes a pesar de tener afiliaciones con pandillas callejeras rivales, los Jets y los Sharks, se enamoran en la ciudad de Nueva York en la década de los 50. Una nueva versión del legendario musical que a su vez es una adaptación de una famosa obra de teatro de Broadway que moderniza la historia de Romeo y Julieta de Shakespeare. Como ya había yo dicho, esta película dirigida, creada por Steven Spielberg, no hay mucho que decir, mucho más que decir de Steven Spielberg, lo conocemos por ejemplo por películas como E.T., también como películas Jurassic Park y muchísimas películas que tiene este director que siempre lo han mencionado como el rey Midas del cine, y protagonizada por Rachel Zegler, que es su primera película como tal y la veremos próximamente en la película de Blancanieves junto con Gal Gadot, por Ansel Elgort, que estuvo bajo la misma estrella y también en la película de Baby. También está por ahí David Álvarez, Ariana DeBose, que la vimos en Hamilton The Prom y otras películas, y bueno, otros actores que están en esta cinta. Ahora, en cuanto a la historia no hay mucho que decir, como ya se decía en la sinopsis, está basada principalmente en un musical de Broadway. Hay una película de hace pues, ya varios años, y se hace este remake, pues, digamos reciente, es el primer musical que dirige Steven Spielberg, y tiene varios elementos interesantes que me gustaría comentar. Por ejemplo, creo que la dirección, como siempre, es bastante impecable. Steven Spielberg es un director que siempre sabe lo que quiere en el momento que quiere, súper bien medido. Por ahí hay algunos videos donde tenía maquetas o moldes de la escenografía para poder hacer la coreografía o para poder hacer los movimientos de donde quería que fuera la cámara, ¿no? Porque la cámara precisamente también pareciera que se mueve con todo el elenco, que baila con ellos, es un personaje más de la película, que creo que es uno de los puntos principales, ¿no? Entonces la dirección de Steven Spielberg, no tengo mucho que decir, que es maravillosa. Inclusive por ahí Guillermo del Toro la elogió mucho, ¿no? Lo cual para los que conocemos a Guillermo del Toro, que también creo que es un gran director, pues creo que es un honor y es un reconocimiento entre colegas, en esta ocasión con Steven Spielberg. La coreografía también, vuelvo a repetir, creo que es detallada, es perfeccionista, no hay un paso que esté de más ni que esté de menos, ¿no? Entonces es una película visualmente hermosa, visualmente muy bien lograda por la coreografía, y no solamente en las partes musicales o de baile, sino cuando están inclusive únicamente con diálogo o únicamente en la pantalla, ¿no? Entonces la cámara está en el lugar que tiene que estar cuando tiene que estar, y eso se aprecia y se agradece mucho, ¿no? Entonces esta parte de la coreografía creo que está muy bien llevada. El diseño de producción también es maravilloso. Esta parte de las calles o de los barrios bajos de Nueva York me pareciera inclusive ver una película antigua, porque así se nota, no es como una película moderna tratando de simular un Nueva York de esos años, sino es como una película hecha actualmente, pero como si lo hubieran hecho antes, y con esta escenografía que inclusive por momentos pareciera precisamente de una puesta teatral, ¿no? Entonces sí hay partes donde el ojo pudiera ser engañado, y sí se vería como si fuera una escenografía para un teatro, pero obviamente hecho de manera real, ¿no? Entonces creo que está muy bien llevado el diseño de producción. Igualmente se aprecia mucho la gama de colores, estas tonalidades, los labiales, por ejemplo, de las chicas, los vestidos, los trajes, los uniformes, el agua que está en el piso.
no sé, las luces, todo creo que está muy bien hecho. O sea, es una producción muy grande, seguramente con mucho dinero, y que creo que está muy bien lograda esa parte también visual de la película. Creo que algo destacar precisamente también es los personajes secundarios. Normalmente siempre brillan pues los protagonistas, quienes llevan el peso de la historia, en este caso Tony y María, ¿no? Que deberían ser los principales partícipes o los que deberían llevar la punta de lanza en cuanto a la historia, hacia dónde se mueve, hacia dónde se queda, dónde queda pausada y demás. Pero la realidad es que los secundarios están bastante bien llevados, con bastante vaya, son tan buenas sus acciones, sus diálogos, sus personajes, que incluso se comen a los actores principales, ¿no? Es mucho más interesante, digamos, que la historia B, o el contexto, o los personajes secundarios, repito, que inclusive la historia de amor o la historia principal de Tony y María, que a veces, a mi parecer, hasta se vuelve melosa. Obviamente tenemos que referirnos que es una obra de los años 50, 60, que también a su vez es basado en Shakespeare, donde Romeo y Julieta, donde ay Romeo, ay Julieta, donde era un amor muy, muy romántico, muy cursi, muy inclusive de amor a primera vista, y hoy te veo y mañana me caso, muy, muy al tipo o al estilo Disney de hace muchos años, donde ya te veías, el otro día te casabas, ¿no? Que últimamente lo han criticado mucho las mismas películas de Disney, ¿no? Como tal. Pero entonces esa trama o esa parte amorosa o esa relación entre los personajes principales, por momentos sí como que ya no va, ¿no? Como que ya no es de nuestra época, ya se ve, ahí es donde notamos un poquito vieja la película, o al menos la dinámica o la trama. Pero la parte de los secundarios, esta pelea entre barrios, entre líderes de pandillas, es bien actual, ¿no? Es como muy, toca muy profundo entre estos puertorriqueños y estos nacidos en Estados Unidos, ¿no? Y que al final de cuentas, pues los dos son norteamericanos, pero pues se pelean simplemente por su ascendencia, y son personas que inclusive ninguna tienen una posición social económicamente distinta. Los dos barrios o las dos pandillas, pues son personas que no tienen el mayor recurso económico, ¿no? Que luego principalmente ese es como que el meollo, la temática o el principal problema entre peleas entre ciertos grupos sociales. Aquí ninguno de los dos tiene una posición económica privilegiada, pero el hecho de ser de diferentes nacionalidades, de diferentes raíces e inclusive de diferentes idiomas, es lo que hace esta confrontación, y esa historia está interesante. La parte, repito, de los actores principales o del amor entre Tony y María, a mí no me agradó del todo, no me convenció. Creo que la música, aunque no es original, repito, porque bueno, pues ya está el musical, ya está una versión anterior de la película, creo que tiene una buena adaptación, una buena actualización, no deja de ser y de escucharse como antes, aunque bueno, con ciertas variantes, pero bueno, tampoco es como wow, esta versión supera la original. No, me quedo con las versiones originales, pero siguen siendo buenas, y creo que se escuchan bastante bien. Ahora, sí voy a lo malo, porque no sé si sea yo el más adecuado para comentar este tipo de cosas, sinceramente, porque mi género, o el género musical no es como mi predilecto. Pero creo que hay cosas que no me agradaron fuera de esto, ¿no? Por ejemplo, ya decía un poquito, creo que los protagonistas, aparte de que su historia no es la más relevante o no es la más interesante de la película, creo que los protagonistas no tienen química ni fuerza. En cuanto a los actores, creo que la chica lo hace bastante bien, pero Ansel Elgort, no sé, no me convenció. Realmente es un personaje que no tiene fuerza, que no tiene ángel, que no tiene liderazgo, que no me invita absolutamente nada. No es el Tony que vimos en la versión original ni en los musicales de Broadway. Es un Tony pues ahí que está y que se enamora y no pasa de ahí, ¿no? Entonces creo que esta parte falló muchísimo entre la química de los personajes.
y hace que la historia de ellos se caiga completamente. Creo que no actualiza mucho a la historia original. Pudieron haber puesto alguna propuesta o hecho alguna propuesta de actualización. Sí tiene ciertos cambios con su versión original, es un remake como tal, pero me sabe bastante igual, ¿no? Me sabe bastante a lo mismo, entonces pues vuelvo a preferir la versión original en cuanto a esto, a pesar que todo lo bueno que ya había dicho, diseño de producción, las actuaciones secundarias, el color, todo lo demás, la dirección, ¿no? La coreografía, pero no sé, o sea, hay algo que no me termina por convencer y que sigo prefiriendo la versión original. No sé si era un remake innecesario. Últimamente se están haciendo remakes inclusive de películas muy recientes y que la mayoría pues son completamente innecesarias. Este pudo haber sido quizá un remake interesante, como por ejemplo lo fue Nightmare Alley, ¿no? El Callejón de las Almas Perdidas, que ya es una película que tenía muchos años, y creo que Del Toro le dio esa esencia y esa profundidad que quizá no tenía la original, y creo que fue un muy buen remake. Este no sé, me sabe, repito, me sabe más de lo mismo y no sé, vaya, no sé, ya el tiempo dirá si fue una actualización buena, si era importante tenerla o simplemente fue por un capricho del director de querer hacer esta película y contarla de la manera en que lo contó, ¿no? Aunque bueno, tampoco es el peor remake que se ha hecho, no, claro que no, o sea, creo que es una película interesante y hasta ahí. Creo que hay mejores musicales en el año. Si nos vamos a ir ya al género musical, por ejemplo, voy a mencionar únicamente Tic Tic Boom, ¿no? Es una película mucho más completa, creo yo, con una historia mucho más interesante, aunque bueno, ahí, por ejemplo, la cámara es un poco más fija, no se mueve tanto como en West Side Story, donde, repito, pareciera que está bailando con los personajes. Es una cámara un poquito más, pues más quieta, o que hace ciertos planos nada más siguiendo a los personajes, pero no se mueve, es una cámara que ahí está. Sin embargo, creo que tiene mucho más profundidad el personaje, la historia, la actuación de Andrew Garfield es maravillosa, entonces creo que ya había un musical ahí metido que para mi gusto pudo haber estado nominado en esas películas en vez de West Side Story. Pero bueno, creo que eso ya es cuestión también de gustos. Y hay una parte que sí me molesta bastante, la parte esta de Spanglish, ¿no? Steven Spielberg no quiso ponerle subtítulos cuando hablaban español a, obviamente, en Estados Unidos. Escuchaban el español y si le entendían bien y si no también, lo cual se me hace bueno, se me hace interesante, porque es como un reflejo social de Estados Unidos, donde hay mucha gente hispanoparlante y que pues se topan así día con día, ¿no? Con ese tipo de cosas, e inclusive con cuestiones raciales, ¿no? Vaya, de racismo como tal. Entonces creo que forzar a la gente a que aprenda o que escuche o que se acostumbre a escuchar español sin que les des el subtítulo se me hace maravilloso. Sin embargo, a veces es molesto ir siguiendo especie como de chicano, como de... no sé, por el momento me sonó tipo como Tintán cuando hablaba en español, en inglés. Entonces, no sé, por momentos no me agradó tanto esta parte de partes en español, partes en inglés, o mezclar frases y cosas así. O sea, o era por momentos todo en español o por momentos todo en inglés, pero esta mezcla, no sé, no me convenció. Quizá históricamente, quizá socialmente, a lo mejor sí sea muy parecido a cómo hablan, ¿no? O como hablaban, no lo sé. Pero para mí sí fue algo bastante... me distraía un poquito de la historia, ¿no? Como tal. Y bueno, esta fue la reseña crítica de la película de West Side Story o Amor sin Barreras, dirigida por Steven Spielberg, que muy seguramente ganará quizá la mejor actriz secundaria, The Boss, y que, bueno, pues espero que les haya gustado. Como siempre, los invito a seguir nuestras redes sociales, tanto Facebook, Twitter, TikTok, Instagram y muy especial en YouTube. Suscríbanse, activen la campanita para ver todo el contenido que tenemos preparado para ustedes. Como siempre me despido, soy su amigo Chucho Sosa. Chao.